Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, pero por supuesto también con ese propósito de trabajar siempre por la unidad latino-caribeña, por la solidaridad, por la hermandad de nuestros pueblos. La República Dominicana está de fiesta con la Feria del Libro y nosotros hemos decidido en este transcurrir de tiempo tener un espacio propio ahí en el Conde frente a la cafetera para desde el verso hacer nuestra propia fiesta, una fiesta de la alegría, una fiesta de la palabra, una fiesta del buen decir. Y cómo hemos vivido allí una experiencia maravillosa. Muchas veces la gente piensa que la poesía es algo para los privilegiados o es algo que ya no interesa al hombre, a la mujer común de nuestro pueblo. Y resulta que en este contacto con la gente hemos visto que no, que la gente se interesa por la poesía, que la gente no ha tenido contacto con el poema o con el verso, porque en los últimos 30 años, en la educación formal nuestra, esto como que ha salido de la currícula, como dicen ahora, o del currículum, o de los programas, y entonces, si al niño, si a la niña, no se le inculcan estos valores, estos principios, esta manera de ver la vida, la literatura, entonces, bueno, es propio que, si no entra en su formación, que no le interese. Sin embargo, estando allí en el Conde, en lectura de poesía, cómo la gente se interesa, la gente se para a oír, se interesa, abre el celular o busca y quiere leer, quiere compartir un poema, aunque no sea propio. Y ese éxtasis se vive allí de manera muy interesante en el Conde. Nosotros, este espacio que ha hecho la organización de la lectura de poesía en la cafetera, ha invitado a un extraordinario poeta de Puerto Rico, al poeta William Pérez Vega, y él ha traído en su mochila un poemario, Poemas de Café y Jengibre. A mí me ha encantado y yo lo he leído, lo he compartido casi por completo allí en la cafetera. Sabor a felicidad, como un balcón que espera, voy de nuevo, como un balcón que espera, somos el asomo de alguna llegada al final de los talleres, el aroma que busco como un paseo que pinta de muchedumbres algún trozo de soledad, y nos sentamos junto al horizonte por donde las gaviotas reparten el sol que queda hasta colgar el brillo en la espalda de la nube. Y allí estamos, sorbo a sorbo, hasta que se abre el camino por donde entras, y solo entonces el café sabe a felicidad. Solo un poeta puede decir y nos puede dibujar y pintar esta maravilla del sorbo a sorbo que representa esa bebida tan especial, el café. ¿Qué dominicano al levantarse no siente el aroma, sino en su propia cocina le viene el aroma de la cocina del vecino, de al lado, y sobre todo los que ahora vivimos aquí en edificios de apartamentos? Tengo conmigo aquí en el estudio a dos poetas, aquí en el SEC. Domingo Acevedo, un portentoso poeta dominicano, humilde, como deben ser siempre los poetas, aunque hay poetas que son arrogantes, sobre todo después que le dan un premio, no caben en su propia ropa. Y al poeta puertorriqueño William Pérez Vega. Los motivos de la escritura. Don William, este texto sobre el café, parece que usted es un tomador grande de café. Sí, sí. O se escribe en el campo, en Puerto Rico, en finca cafetalera, ese vínculo con el café para darnos esta obra tan maravillosa. Yo tengo esto que es en papel, pero parece que es una taza de café. Es cierto. Lo que pasa es que el café en Puerto Rico, y yo sé que en los países de acá del Caribe, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida. Lo primero que uno hace por la mañana, antes de salir o empezar a trabajar, es tomarse un trago de café. Cuando llega una visita a tu casa, tú le ofreces café. Y a veces, aunque uno ya haya tomado café 4 o 5 veces, se lo toma no por a lo mejor por el gusto del café, sino porque eso les recuerda la solidaridad, la convivencia. Eso facilita la comunicación, ¿verdad? Facilita la conversación, y es parte de lo que nosotros hacemos a diario, parte de esa cultura. ¿Y cuántas veces el amor no ha empezado por el café? Tú invitando
muchacha o la mujer invitando a un hombre a tomar café, ¿verdad? Pues muchas veces todas las cosas importantes en esta vida yo creo que empiezan con una taza de café, porque el día empieza con una buena taza de café y sorbo a sorbo uno comparte muchas cosas, comparte la poesía y comparte la vida misma. El café es el elixir del pueblo, es lo que la gente pobre a veces necesita para coger las primeras fuerzas para acometer sus tareas. Y a veces cuando uno está cansado ya de trabajar, que llegan las 2 y las 3 de la tarde, se ha hecho famoso eso del café de las 3 de la tarde como para recuperar fuerzas. De modo que en todos los ámbitos del quehacer humano está presente el café. Domingo Acevedo, los motivos para la escritura, en el caso suyo. Bueno, en mi caso, escribir para mí es un desahogo, es expresar esas profundas cuestiones que uno tiene en el alma, en lo social, en lo biográfico, en lo humano, en la solidaridad con los pueblos que luchan. Ese ha sido, en definitiva, mi sentir al escribir. William, lo del café, un libro como este se escribe en la madrugada, se escribe al amanecer. Pero uno puede escribirlo a cualquier hora, pero usualmente yo escribo en la madrugada, bastante. Pero el del café específicamente. El del café sí, el del café. Yo soy una persona que madruga, a veces ya estoy despierto a las 4 o a las 5 de la mañana. Y pues la aldea, el barrio, aunque no sea en mi casa, como que se empieza a unir a través del fluir del aire y de los aromas y se van entremezclando. Es como cuando llega la hora de la comida, uno empieza a sentir el aroma de los diferentes platos, de las frituras, de las cosas que a uno le hacen la boca agua y lo motivan. Y yo creo que parte de los motivos, aparte del café, ¿verdad? Es que uno sabe que tiene que empezar una jornada de trabajo, y en el caso nuestro nosotros unimos esos temas así culturales, lo del amor, lo de las comidas, realmente con lo que nos hace ser trabajadores, trabajadoras, con las tareas que hacemos y con la necesidad de cambiar las cosas que a veces están tan mal para los trabajadores, y para lo que hay a veces que tomarse una buena taza de café, compartirla para coger fuerza. A propósito del café, yo acabo de conocer al poeta William Pérez Vega el viernes pasado cuando llegó al país por la invitación nuestra para estar ahí en el Conde compartiendo versos, compartiendo poemas. Yo tengo un libro, ya estoy en la corrección, tengo el primer ejemplar, Dolor Adentro, y entonces hay un texto, lo estaba buscando mientras conversábamos aquí porque me llamó tanto la atención lo del café, y lo voy a compartir. Este texto está en la página 53 de mi libro Dolor Adentro. Bueno, 53 en esta versión. Cuando haga la corrección es posible que se ruede la 58 por allá. Me deslizo en el amanecer, sin tiempo, en búsqueda espiritual, y sin que me atrape la calurosa mañana tropical, estoy rindiendo cultos a la negra retinta cargada de emociones, una negra necesaria, tormentosa como ella sola, y de pie, firme, con el sueño tras de mí, voy por mi negra bebida que sirvo en taza blanca, mi café en el amanecer, mi negra y retinta taza de café. ¿Cómo uno se conecta en la vida? ¿Cómo hay esa conexión espiritual? Alguien por aquí llama, no sé quién será, pero bueno, le pongo ahí para que sepa que estamos en el aire. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Yo estoy bien en el aire, en televisión. ¿Y usted qué tal? Está bien. Ah, usted se ríe. Saludos, buen día. Son de las cosas de este mundo de Dios, porque un café provoca tantas cosas. Bueno, ahí le compartí a Domingo y a usted y a los amigos televidentes ese texto, esa mirada de mi negra deseada al amanecer, mi negra taza, mi negra retinta, esa taza de café
que yo siempre procuro que me la sirvan en una taza blanca para yo ver el contraste. Por eso cuando voy a la cafetera pido, no, yo quiero una taza de café, pero me la sirven en una taza blanca. A veces me la ponen en una taza marrón, digo, no, cámbiamela, échamela en una blanca. Bueno, eso es parte del gusto también de la gente. Uno, a lo mejor la taza blanca tú la identificas con alguna experiencia muy agradable. No, porque el negro del café se destaca más en una taza con un interior blanco. Es verdad. Yo en una taza negra o en una taza marrón puedo tomar leche blanca, porque viene el contraste. Pero el café a mí en una taza blanca. Si me lo sirven en una taza marrón por dentro o negra, es difícil que yo lo pueda tomar. Porque hay también esa magia en la presentación. Domingo, te veo ahí por... No, que es una conexión que hay entre el contraste con el que toma el café. El contraste con el que toma el café. Domingo, ¿usted se atrevería a regalarnos un poema, leernos un poema? Va a leer un poema breve a los obreros. Tus manos, obrero, son tus manos las que fabrican la ternura, es tu sudor el que alimenta la tierra y son tus sueños los que hacen inmenso al universo. Qué interesante, un texto ahí dedicado al obrero, al trabajador. Hoy en la República Dominicana, aunque es 29 de abril, es feriado porque aquí han movido las fechas de interés social, de interés histórico, para llevar al pueblo como al olvido, a borrar la memoria, a que no recordemos que hay un día especial dedicado al trabajador, no al trabajo, al trabajador como tal. Y entonces el 1 de mayo no se celebra, porque lo mueven, y entonces la gente no está en marcha, no está en protesta, no está en reflexión, sino que está en un fin de semana largo. La gente coge un asueto largo para irse a la playa, al río, a la montaña, a un pueblo. Entonces hoy, el 29 de abril, lo ruedan al 1 de mayo. O el 1 de mayo lo rodaron al 29 de abril en este caso. De modo que es un fin de semana largo y no hay en la gente, en la población, esa preocupación por los problemas del trabajador. En el caso de Puerto Rico, William Pérez Vega, el 1 de mayo, ¿ustedes lo están celebrando hoy o lo celebran el 1 de mayo? No, nosotros lo hacemos el 1 de mayo. Pero se lo han rodado igual como acá. Sí, allá lo movieron para el primer lunes de septiembre. Entonces, lo intentan desvincular totalmente de la historia, ¿verdad? Y de la historia en particular de la clase trabajadora. Porque el 1 de mayo se origina a partir de unos hechos violentos y de represión en contra de los trabajadores que luchaban por la jornada, por reducir la jornada laboral. Igual que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues se origina a partir de las luchas de la mujer trabajadora y de la sociedad de los trabajadores en general por derechos de la mujer y por derechos del hombre también. De modo que oficialmente, aparentemente les conviene a la oficialidad el desvincular la historia de uno como trabajador, como trabajadora, desvincularla de lo que realmente ocurrió, de la realidad, y desvincularla de la realidad actual, porque si nosotros conocemos nuestra historia, muchas veces aprendemos de esa historia y aprendemos que a partir de ese pasado y de ese presente podemos aspirar a cambiar el futuro también. Y a mí me parece que lo que intentan hacer es eso, quitarle el contenido a las fechas, a los días, para alejarnos de nuestra historia y que no aprendamos de ella. Y yo creo que nosotros debemos insistir en hacer todo lo contrario. Allá celebramos el día 1 de mayo con marchas, manifestaciones, con protestas que muchas veces han sido atacadas por el Estado a través de los organismos policíacos, y ha habido mucha represión. De hecho, allá está presos políticos, allá en Puerto Rico, a partir de la celebración del 1 de mayo de hace 2 años. Hay una compañera todavía prisionera política a partir de eso. Pues porque son luchas necesarias, y más en el contexto de nuestro país, donde hay una Junta de Control Fiscal que está quitándonos todos nuestros derechos. Y no solo nos quita los derechos a nosotros, también está gobernando por encima del gobernador electo, ¿verdad? De modo que, y no es una Junta electa. Pues nada, pues en esa realidad se hace cada vez necesario esa celebración del 1 de mayo. William,
¿Qué le ha parecido la experiencia de leer al aire libre frente a la cafetera a propósito de la Feria Alternativa del Libro? Pues mira, a mí me ha encantado porque es la primera vez que yo tengo una experiencia donde está abierto a que uno pueda leer tantas cosas. De modo, y a mí me gusta leer poesía, porque a veces uno participa un día en una actividad o cada 2 semanas o cada vez, pero ahí estamos participando todo el día y todos los días se renueva y todos los días uno puede leer algo nuevo, puede escuchar algo nuevo. Ayer se integró un montón de gente del público que pasaba y se interesaba, y a mí me parece que eso es importante para la poesía porque la pone en el medio del pueblo, en el medio de la gente común y corriente. O sea, no es la poesía, debemos aspirar a que no sea una pieza de museo, a que para leerla y tenerla en nuestras manos haya que ir a un lugar cerrado, a una biblioteca con aire acondicionado. Está bien que uno lea ahí, uno va a buscar ahí información, seguro que sí, pero leerla en la calle, compartirla en la calle, es precisamente el escenario, creo que más apropiado para la poesía. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar esa sensibilidad de la gente y la poesía es parte de ese camino para conseguir ese objetivo de que la gente se vea reflejado en nuestra obra de arte y se interese por ella. William, ¿usted cree que puede existir un hilo conector entre la poesía que hacemos nosotros aquí en República Dominicana y la que hacen ustedes en Puerto Rico? Indudablemente, yo creo que los pueblos del Caribe, yo creo que más entre República Dominicana y Puerto Rico, estamos pasando por realidades similares y uno lo ve allí en la calle. Ayer, por ejemplo, muchas de las personas que se pararon allí a leer, muchas sin ser invitadas y demás, pues, bueno, la invitación es que como estamos allí, pues la gente se ponga el micrófono, ¿verdad? Leyeron poesías relacionadas con los sucesos de abril aquí en la República Dominicana. Mira, ahí tenemos en pantalla, William, una venezolana que caminaba por allí y se interesó y buscó un poema de su suegro y que su suegro acababa de fallecer y ahí lo está compartiendo. ¿Cómo la gente se integró, no? Seguimos, William. Sí, pues de modo que la poesía ayer, por ejemplo, para la gente de acá y la que yo vi allí, es una forma también de divulgar y dar a conocer y estudiar y profundizar en lo que ocurrió en la historia de la República Dominicana, en las necesidades sociales, porque aquí hay una necesidad de que la gente se identifique con esos hechos históricos, porque nosotros debemos conocer a nuestros héroes si es que los vamos a seguir, si es que los vamos a convertir en un ejemplo para nosotros. Y en el caso de Puerto Rico, la realidad es similar. Ustedes saben que nosotros, pues, en Puerto Rico hay una relación colonial con los Estados Unidos, donde ellos definen todo, determinan todo. A Puerto Rico y al mundo se le pretendió engañar con el asunto del Estado Libre Asociado en el 1952. Y nosotros sabemos que eso no resolvió nunca nada y que ahora es cada vez más grave la situación política, social y económica en nuestro país, y eso nosotros lo recogemos en nuestra poesía. De modo que en ambos casos se da que la poesía es reflejo de esa realidad social, política y económica que vivimos en cada uno de esos lugares. Si chequeamos las imágenes de ayer, mientras el poeta puertorriqueño, nuestro hermano, nuestro camarada William Pérez Vega, leía, cómo la gente se detiene, saca el celular, toma fotos, hace un video, la gente circula, la gente se detiene a oír, siguen, otro viene. Entonces es un público en movimiento. Y ahí tenemos una especie de poesía caminante, ¿no? Interesantísimo aquello. Ahí está Domingo con su celular, Patricia, vi a Juan Francisco también por ahí. Ahí estamos en la cafetera del Conde. Los que nos están mirando aquí pueden llegar a las 5 de la tarde, a las 4 ahí, a ese espacio y leer su propio poema. A ver si en lo que pasan las imágenes ahí, Domingo Acevedo aquí nos regala algún poema. A leer un poema de amor, pensarte tan distante. Pensarte tan distante, sentada en un trono de ámbar, mujer que habitas en mis sueños, equidistante de la ternura y la pasión, retenida entre las brumas del alba,
diosa primaveral, enredadera luminosa que trepa por las paredes de mi voz, canto de amor, unicornio de cristal bajo las lunas de abril, estrella de azúcar derretida en la frente del horizonte, largo suspiro del mar que salpica de salitres las ciudades atrapadas en la fantasía del neón, por sus calles de hastío, un fantasma herido por el tiempo, pregunta tu nombre a pálidos transeúntes, atrapado entre los espejos del olvido. Muy bien. William, ¿nos regala un poema? Sí, fíjate, para que vean cómo la realidad social se refleja en la poesía también. Este es un poema titulado La Escuela, que trata de definir la escuela. Allá en Puerto Rico ha habido una campaña gubernamental y de la Junta de Control Fiscal para el cierre de cientos y cientos de escuelas. De 1.500 que había, se han cerrado casi 600. Dice, la escuela es un lugar donde aprendes a soñar, a imaginar tus alas sobre el horizonte, allí donde aprendes a contar las flores que sembraste, a restar imposibles o a dividir el pan, a multiplicar los retosos después del cantar de la campana. Es también donde sacias el hambre que alguien puso en la mesa vacía cuando tus padres se quedaron sin trabajo, o el abrazo de aquella maestra que llevamos para siempre. La escuela es el primer amor en el pasillo al que siempre querías llegar primero. Malditos los que hacen de ella un portón cerrado, un antro abandonado por donde pasean los fantasmas, o en todo caso las sabandijas, algún patio de escombros donde los enviados del gobierno lanzaron los pupitres al suelo, destrozaron la pizarra donde leíste por primera vez las 4 letras de mamá y papá, con el corazón en la punta de una sonrisa, e hicieron de la maestra algo desechable. Entonces la escuela también fue llanto frente a una puerta cerrada. No sé cómo pueden castigar las ilusiones y manchar de lágrimas los ojos de la inocencia, enviarlas tan lejos que a veces no se ven y un día tienes que echarte la tristeza al hombro, cargar contigo un asombro que no entiendes, porque siempre creíste que la gente es buena y nunca estamos preparados cuando la pena llega de pronto, como un corazón que se partió en sollozos y una tarde de aguaceros te arrancan de la tierra, porque tal vez haya un mejor lugar donde comenzar otra vida, como un olvido detrás de la frente, a menos que le gritemos coraje a los tiranos y entre todos los que somos le hagamos comer su desprecio, le gritemos que tenemos derecho a la vida y vamos a defendernos hasta que lo logremos, porque la escuela también es lucha y rebeldía. Hay que recordar siempre que el libro no muerde, que el libro es una puerta abierta al futuro, porque sin el conocimiento no avanzamos. Cerrar escuela no es el mejor camino para llegar al desarrollo. Y es una lástima que en Puerto Rico ya hayan cerrado 600 escuelas de unas 1.500. En el caso de la República Dominicana tenemos más banca de apuestas que escuelas. Aquí han dicho legisladores que hay cerca de 300.000 bancas de apuestas. Aquí en un solo edificio hay 3 y 4 bancas distintas. Uno llega al kilómetro 28, una comunidad muy pobre, donde no hay base productiva ahí en Pedro Brán. Quizá algo de caña y poco empleado, no hay fuente de trabajo, tienen que venir a la ciudad. Y en Pedro Brán es posible que haya más bancas de apuestas que población, que habitantes allí en aquella comunidad. Es una cosa trágica. Por eso uno dice que la Feria del Libro es una fiesta de la cultura y hay que incentivarlo. Y el Estado tiene que no solo decir que organiza la Feria del Libro, sino que eso tiene que ser organizado con mucho más racionalidad, trabajarlo mejor, para que la gente entienda la importancia del libro, de la lectura, del conocimiento, de la formación. Porque solo con educación la gente puede movilizarse socialmente. Por eso el maestro Rafael Nino Félix siempre ha dicho que aquí la Universidad Autónoma es la principal institución cultural de la República Dominicana, porque es la principal institución que posibilita, que contribuye a la movilidad social, de que un joven del estrato más bajo en el sentido socioeconómico, ¿no?, más bajo de la sociedad, puede movilizarse y pasar de ese trato económico tan bajo a tener un cierto sitial en la sociedad y a ir escalando peldaños producto de la educación.
Y entonces, en eso no se puede descuidar nunca el Estado ni la sociedad. Bueno, viene el tema. ¿Hasta dónde a esta clase política nuestra, la que gobierna, le interesa esa movilidad social en función del conocimiento? No. Es posible que tengan más interés en que un ciudadano se movilice socioeconómicamente a partir del narcotráfico o del crimen organizado antes que de la educación. ¿Por qué? Porque un ciudadano educado, formado, se convierte en la concepción martiana o en el pensamiento de José Martí, por si alguien no me entiende lo de concepción martiana, en un ciudadano libre. Y Martí decía, ser culto para ser libre, porque no se puede narigonear a un ciudadano que está formado intelectualmente. Entonces, lo de la feria del libro, aquí se ha utilizado más para decir que hay una preocupación por la cultura, por el libro y por el turismo, antes que porque sea realmente una herramienta de formación cultural en los ciudadanos. Pero son de las cosas en las que uno tiene que reflexionar. Sin embargo, nosotros apoyamos la Feria del Libro a pesar de los pesares. A pesar de esas cosas de esas limitaciones y de esa concepción con que se organiza. Por eso nosotros hemos organizado este espacio para, desde la poesía, darle la bienvenida a los ciudadanos que van hacia la Feria del Libro, sobre todo a la juventud. Y nos hemos situado ahí, a la entrada del camino que va a la Feria del Libro, a esa parte ahí de la zona colonial. Y estamos entonces en la cafetera, en el Conde, desde la poesía, saludando a los que van rumbo a la Feria del Libro. Domingo Acevedo, para cerrar este espacio, este segmento, si nos regala un poema o algún comentario. A pesar de los pesares. A pesar de los pesares. Te amo desde la plenitud de mi soledad. En ella naufragaron barcos invisibles. Sus tripulantes remotos se resisten a morir ahogados en el tiempo y chapalean desesperados en la nada, tratando de sobrevivir al canto sublime de las sirenas que en silencio los seduce. Te amo, y este siglo que palidece al borde del abismo me arrastra hacia un ocaso de mariposas muertas, donde el hielo de la noche guarda el rostro azorado de los niños muertos por el furor milenario de un hambre atroz que tritura los sueños de las breves prostitutas que en una ciudad junto al mar Caribe, en un frío malecón, por unas monedas venden ternura a hombres solitarios y tristes que se deshacen de placer en el sexo muerto de las niñas pálidas que en las noches lívidas del último otoño hacen turno para morirse de sed, ahogadas en las sombras de una ciudad diluida entre caricias fingidas y túneles infinitos y estrechos por donde se le escapa la vida a gotas de sangre y semen. Te amo a pesar del odio de los hombres que me apartan de ti y me atan al olvido y me empujan al vacío de un siglo casi muerto, donde soy testigo de mi propia soledad y donde se mueren las flores marchitas por el peso de una primavera de sangre. El día pasado, una poeta argentina escribió en un chat nuestro de Poesía en la Cafetera, Miriam Mancini, escribió algo sobre la mujer, ella muy feminista, y entonces yo le respondí con un contracanto. Lo que ella escribió es bueno, pero la sentí muy ortodoxa en el feminismo, y decía, Dios no tiene sexo. Entonces yo le respondí con un contracanto y escribí lo siguiente para irme a la pausa: mujer aroma, mujer combate, mujer bondad, mujer siempre y fuera de estigmas, llantos y cantos. ¿Quién encasilla la rebeldía de Aniana? ¿Quién encierra la ternura de Minerva o el poema de Salomé? ¿Quién contiene a Mamatingó por el derecho a la tierra? ¿Quién puede arrancar de las tiernas manos de Piqui Lora el fusil redentor? Mujer caminante de swing encantador, y el delirio es mío. Mujer libertad es incasillable, y yo la admiro caminando a su lado, y si me deja atrás, muero de felicidad. Oh, mujer patria, madre, rebelde, amorosa, tus huellas marcan la historia. Y con esto nos vamos a la pausa, y de regreso otro poeta joven, Yanel Ferrer, y seguimos con el poeta William Pérez Vega. Gracias, Domingo Acevedo, por compartir este segmento. Vamos a la pausa.